Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Estamos en nuestra quinta clase del estudio sobre hebreo bíblico con el profesor Garavito y vamos a orar y vamos a dar comienzo a esta clase. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por un nuevo día. Tu misericordia sobre nosotros se renueva. Gracias por tu palabra, Señor, y la semilla de la vida que tú siembras en nuestras mentes y nuestros corazones. Damos gracias por el profesor Garavito, su vida, su ministerio, su tiempo, Señor. Bendice nuestros corazones, bendice su vida y su ministerio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, muchísimas gracias y le damos la bienvenida. Muchas gracias, hermanos. Qué emoción también continuar con este aprendizaje que nos hemos propuesto para tener un conocimiento del idioma bíblico, uno de los idiomas originales en el que se escribe casi todo el Antiguo Testamento. Hoy estamos en nuestra quinta sesión. Yo voy a presentar aquí el documento que nos va a guiar para la clase de este día, para que lo tengamos ahí a la vista de todos y que nos vaya ayudando en la presentación. Hoy vamos a continuar hablando algo acerca del sustantivo y vamos a hablar del artículo y de la conjunción. Algo de eso vamos a estar conversando el día de hoy. Y conforme vamos avanzando en las clases, en estas sesiones que estamos teniendo, vamos a ir agregando elementos a la que finalmente se conformará como la oración gramatical del hebreo, para que tengamos la habilidad y para que tengamos la capacidad de poder leer algunos versículos bíblicos y hacer una traducción adecuada. Y eso también nos va a servir para comparar algunas de las traducciones bíblicas que se han hecho. No con la finalidad de juzgar, digamos, el trabajo de los traductores, sino para el hecho de obtener de alguna manera una riqueza que subyace, que está ahí presente en el texto, en las traducciones de un idioma a cualquier otro idioma, entre diferentes idiomas. Siempre hay elementos y cosas que no se pueden agregar completamente en las traducciones. Siempre se dice que algo se gana y algo se pierde en las traducciones. Entonces la idea de aprender hebreo bíblico es recuperar todo lo que podamos del texto, teniendo un encuentro directo con el mismo, sin la intermediación de una traducción previa. Por supuesto que para eso vamos a necesitar mucho tiempo, experiencia y avanzar en el conocimiento y crecer en el conocimiento de los idiomas originales. Pero ya con lo visto en este curso, al finalizar todas estas sesiones, vamos a tener herramientas para hacer traducciones breves de pasajes sencillos, y eso pues va a ser como el primer paso de una carrera que espero yo que nos acompañe el resto de la vida con el interés de seguir aprendiendo e investigando. Así que vamos paso a paso, vamos lento, apenas estamos hoy en la quinta sesión. Hemos visto antes este pasaje que nos va a acompañar durante varias sesiones y lo vamos a estar recordando. Vamos a leerlo nuevamente esta mañana, el día ahora que vea usted la sesión. Y dice, es Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Recuerde que el nombre de Génesis en hebreo es Bereshit. El texto dice, Bereshit bara Elohim et השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. Y luego el texto de Números capítulo 6, el verso 24 al 26. Este pasaje que conocemos como la bendición sacerdotal. Y dice, Yevarejeja Adonai veyishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneka, Yisa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. El pasaje de Números, las otras lecturas que hemos hecho en la sesión anterior es el Salmo 23:1. La primera frase es el título del Salmo y luego ya el versículo 1. El título del Salmo es Mismor le David, lo que se traduce como Salmo de David. Y luego la parte del versículo que es Adonai Roi lo Exar.
versículo de Deuteronomio 6:4, que se conoce como el Shema en el mundo judío, y por la primera palabra, que es Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el último versículo que hemos estado leyendo es el del Salmo 118:26, que se lee Baruch haba Beshem Adonai. Es la frase hebreo del Salmo 118:26. Y conforme vamos avanzando en las lecturas, vamos a ir encontrando algunos elementos en estos versículos que estamos leyendo, de Génesis, de Números, de Salmos, de Deuteronomio. Vamos a regresar y vean esto, aquí está presente este elemento y así. También hemos hablado antes de elementos gramaticales que van formando la oración. Por ejemplo, los sustantivos, los adjetivos, hemos conversado antes, solo estoy recapitulando aquí algunos de esos temas acerca de los verbos y de los complementos. Hoy vamos a hablar algo acerca de los sustantivos y algo también acerca de algunos complementos del idioma, como el artículo y las conjunciones. Vamos a conversar de ese tema. Vean, por ejemplo, ahora algo que hemos conversado también acerca de la gramática tiene que ver con la sintaxis del idioma. Aquí estoy recordando algunos temas para avanzar en el tema que nos corresponde el día de hoy. Y la sintaxis de los idiomas tiene que ver con el orden de las palabras, la estructura, la combinatoria, que se menciona acá dentro de la oración gramatical. Y hemos dicho también que, por ejemplo, la sintaxis en español está conformada en el sujeto y predicado. Nuestra oración gramatical sencilla, básica, es sujeto y predicado. Son dos grandes secciones de nuestra oración gramatical. Aquí nuevamente vamos a recordar algo de nuestros primeros años de la escuela, cuando fuimos a la escuela y estábamos aprendiendo las interioridades formales de nuestro español. El español es nuestro idioma materno y lo aprendimos a hablar en casa, y luego fuimos a la escuela y en la escuela nos empezaron a enseñar a escribir, a leer, y luego ya empezamos a conocer la oración gramatical y cosas como esas. Nos enseñaron sujeto y predicado. Una oración sencilla como esta, por ejemplo: Juan pinta la casa. Aquí tenemos 4 palabras. Si identificamos por su naturaleza, vamos a tener 2 sustantivos, que es el sustantivo Juan y el sustantivo casa. Recuerden que los sustantivos nombran. Por la naturaleza, y podría agregar una palabra un poco rara ahí si ustedes quieren, la naturaleza intrínseca de las palabras, son 2 sustantivos. Además tenemos esta palabra pinta, que es un verbo, y la palabra la, que es un artículo. Eso es en cuanto a la naturaleza de cada palabra. Luego están las funciones que realiza cada palabra en la oración. Por ejemplo, el sustantivo Juan es ahora el sujeto de la oración. El sujeto de la oración. La frase pinta la casa es el predicado de esta oración. Y con un poco más de detalle, la palabra pinta es el verbo, y esta frase, la casa, se convierte en lo que en gramática se conoce como objeto directo. El objeto directo, o solamente objeto, es el elemento gramatical hacia donde se dirige la acción del verbo. Por ejemplo, aquí la acción del verbo es pintar, y esa acción está recayendo sobre la casa, porque es lo que están pintando, ¿verdad? Si uno pregunta, ¿qué está ocurriendo en esta oración? Bueno, alguien está pintando. ¿Quién está pintando? Juan, que es nuestro sujeto. ¿Y qué es lo que está pintando Juan? La casa. Y entonces, con esas preguntas sencillas, básicas, obtenemos el sujeto, el verbo, en una oración, en un análisis más completo, diríamos que el verbo es el núcleo o la palabra más importante del predicado, y luego la frase la casa se convierte en el objeto. Esa sintaxis, diríamos, o ese orden sintáctico, es el orden usual del español. Primero anunciamos el sujeto, luego el verbo y de último el objeto. Pero el español permite otros elementos, vamos a volver a ellos en sesiones más adelante, pero el español permite que podamos mover algunos elementos, y vean, estas otras 5 opciones que he puesto son
correctas en español, aunque no usuales. Es decir, no son errores, sino que el español permite esas expresiones, pero no son usuales. Y cuando nosotros leemos que no es una forma sintáctica usual, ya anticipadamente nos preparamos porque algo nos está diciendo el orden sintáctico. Puede ser una poesía, puede ser algo que implique retórica, que implique sarcasmo, podría implicar alguna ironía, podría implicar alguna pregunta que se usa dentro de los elementos de las que se conocen como preguntas retóricas y cosas como esas, cuando ya no está el orden usual del español, el orden de la sintaxis, el orden usual, pero todavía son correctas en el español. Y noten, en estas 6 opciones de la oración no se han agregado ni quitado ninguna palabra. Siguen siendo las mismas 4 palabras, solo que en un orden distinto. Insisto que el español lo permite, por lo menos en esta oración el español lo permite. No en todas las oraciones se puede hacer eso, pero no es lo usual. En algunas oraciones, al cambiar el orden, se altera la naturaleza de la oración y podría implicar otro sentido de la oración. Esta oración, en todos los casos, sigue siendo en un modo que se conoce como indicativo en el español y nada más, ¿verdad? El verbo sigue siendo el mismo, las palabras no se han alterado para nada, el sentido de la oración sigue siendo el mismo, aunque el uso podría ser diferente, ¿no? Bueno, algo de eso vamos a conversar en sesiones siguientes. En hebreo, la sintaxis del hebreo es diferente porque la sintaxis del hebreo anuncia primero el verbo, luego anuncia el sujeto y por último anuncia el objeto. Como en Génesis 1:1, cuando dice Bereshit, que es en el principio, Bara, que es creó, y luego Elohim. En el principio es un circunstancial de tiempo, nada más. Luego está el verbo, luego está el sujeto, que es Dios, y luego ¿dónde recae la acción de este verbo? Cuando uno pregunta, ¿qué está sucediendo en Génesis 1:1? Bueno, está ocurriendo un acto de creación, que es el verbo. Alguien está creando. ¿Quién es el que está creando? Volvemos a las preguntas. Bueno, Dios es el que está creando. El que está realizando la acción del verbo es el sujeto. Y luego, ¿qué es lo que está siendo creado? Los cielos y la tierra. Ese es el objeto. Y luego tenemos un elemento extra que es un circunstancial de que, bueno, enseguida vamos a conversar. Algunas Biblias lo que han hecho es acomodar ese versículo que tradicionalmente bueno, nosotros lo sabemos de memoria, los que tenemos ya algunos años en el cristianismo, en el evangelio, en las iglesias, leyendo la Biblia, que pasamos a escuela dominical, otro tipo de enseñanzas. Crecimos con la Reina Valera 60 y la Reina Valera 60 traduce así, como está exactamente en hebreo: Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Ve'et Haaretz. Exactamente así, ese mismo orden de las palabras, respetando la sintaxis del hebreo. No hay problema, digamos, la oración gramatical sigue entendiéndose correctamente, pero algunas Biblias lo han acomodado a la sintaxis del español y ponen: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, trayendo el sujeto a la primera posición, que es el orden usual y el orden natural en el español. También hemos visto antes, estoy haciendo una recapitulación un poco larga este día para poder avanzar y estar, como se dice, más seguro de que estos elementos están teniendo una mejor comprensión. Hemos hablado de los famosos prefijos y sufijos que vamos a encontrar en las palabras hebreas, y de aquí en adelante algo que vamos a estar haciendo es lo que vamos a llamar el análisis gramatical. Y el análisis, en algunos textos, algunos autores, ustedes van a encontrar que se le llaman a este análisis el análisis morfológico gramatical o solo análisis morfológico. Y en otros probablemente sea solo análisis, el análisis de la palabra, y vamos a ir palabra por palabra, buscando que hay una palabra. Entonces, una estrategia es buscar al principio de los prefijos y buscar al final si reconocemos algún sufijo. Hemos dicho antes que los sufijos en hebreo no es una cantidad muy grande y que es relativamente fácil aprenderlos y manejarlos apropiadamente, para luego, teniendo la certeza de la palabra raíz o la palabra principal en hebreo, podemos buscarla en un diccionario, porque eso representa ya más un desafío, que en mi opinión es uno
Uno, o el más grande desafío del hebreo, es memorizar miles de palabras, el significado de miles de palabras. En mi opinión, ese es el principal desafío. Aprender las reglas gramaticales no es tan complicado. Reconocer prefijos y sufijos tampoco es tan complicado, pero esa es mi opinión personal, ¿no? Puede ser que tengamos alguna diferencia porque pues tenemos distintas capacidades de memorización también, pero para mí el principal desafío ha sido el aprender el significado de tantas palabras, ¿no? Las normas gramaticales no han representado problema para mí, el reconocer prefijos y sufijos igual, pero ese ha sido. Entonces, la clave va a estar en reconocer los prefijos y los sufijos de las palabras hebreas, que podemos encontrar palabras con varios sufijos, podemos encontrar palabras también con varios prefijos o palabras más largas que tengan varios prefijos, obviamente al inicio, y sufijos también, ¿no? Que los tenemos que reconocer. También hemos visto la conformación de los sustantivos. Estas son vamos a llamar las formas básicas de los sustantivos. Hay sustantivos que nosotros en español, en los idiomas modernos, les llamamos irregulares, palabras irregulares. En hebreo igual hay palabras que podríamos llamar irregulares, que se conocen en hebreo como palabras fuertes o palabras débiles también, donde básicamente esa irregularidad consiste en que se pierde la raíz. La raíz es, en algunas palabras permanece y en otras palabras se pierde. Y entonces cuando uno está aprendiendo eso puede desorientarnos. Aquí estos primeros ejemplos son con palabras fuertes, con palabras regulares, donde la raíz no se va a perder. Y lo que está en rojo son los sufijos que nos van a ayudar a identificar género de las palabras y el número de las palabras. Por ejemplo, la palabra básica que vamos a encontrar en un diccionario es el masculino singular. Entonces vamos a encontrar dod, por ejemplo, en un diccionario hebreo. No vamos a encontrar doda, sino que si nosotros queremos conocer la forma femenina de esta palabra, ya en un curso de hebreo como el que estamos llevando, tendríamos que haber aprendido que la forma femenina consiste solamente en agregar una kametz y una hei como sufijo de esa palabra. Y este sufijo va a determinar el género de la palabra, es femenino singular. Entonces tengo dod como masculino singular, doda como femenino singular, dodim como masculino plural y dodot como el femenino plural. En los otros ejemplos que hemos visto está sus, susá, susim, susot, siempre masculino singular, masculino plural y femenino plural. El otro ejemplo que vimos es el de par, pará, parim, parot, y uno más es el de tov, tová, tovim, tovot. En estos ejemplos que vemos, la raíz permanece y solamente agregamos el sufijo, o vamos a encontrar que está agregado el sufijo de femenino singular, ¿verdad? Masculino singular, masculino plural, femenino plural, en esos sufijos. Ahora, veamos algo nuevo en la clase de hoy, y se conoce como el número dual. Voy a regresar una lámina. Nosotros en español tenemos únicamente singular y plural en el número. En el número de las palabras tenemos singular y plural. En hebreo existe una tercera posibilidad que se conoce como el número dual o solamente dual. El dual como es una especie de plural. Fíjense lo que dice aquí el texto. En hebreo existen, además del singular y plural, el número dual. El número dual. Es decir, que se refiere a aquellos objetos o miembros del cuerpo que operan o existen en pares. Ese es el uso básico del dual, como dos ojos, dos brazos, dos piernas. Hay que anticipar que el dual también es una especie de plural. Un plural como los plurales, que son indeterminados, igual el dual se usa como una especie de plural. El sufijo del dual es este sufijo, aquí está únicamente el sufijo, y es una palabra milel, que es las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba. Cuando reconozcamos el sufijo del dual, entonces debemos acentuarlo. La lectura va acentuada en la penúltima sílaba. Es decir, ese sufijo va a sonar ajim.
ajim, el sufijo, es decir, viene una palabra y ajim. Por ejemplo, nosotros tenemos en Génesis 1:1, en Génesis 1:1 tenemos que dice, Bereshit bara Elohim et majim, y ahí está et ajim, ¿verdad? Acentuando el dual, et ajim, que es un dual. Por eso el dual es una especie de plural, les decía, y en algunos sustantivos como shamayim, el sustantivo shamayim se puede traducir cielo o se puede traducir cielos, porque el dual en esos sustantivos permite considerarlos como singular o como plural. El otro sustantivo que aparece en Génesis 1:1 es cuando dice Beruach Elohim merajefet amajim. Ahí solo está ajim, otra vez. Suena el dual, este sufijo ajim, en majim. La palabra majim significa agua. Se puede traducir como agua en singular en español o como aguas, también en plural, ¿verdad? Donde dice Beruach Elohim berajefet al pene amajim, cuando dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Traducen algunas Biblias, les decía, en plural o en singular. Es este sufijo ajim, ¿verdad? Por ejemplo, vean, el sustantivo ajim, ajin, aquí es con N, ajin es ojo, como el nombre de la letra, ajin, ojo. Y luego ejinajim, ese es ya dos ojos, aunque si nos estamos refiriendo a una persona, es, vamos a decir, innecesario aquí decir dos ojos. Y yo les digo, por ejemplo, hermanos, por favor, oren por mí porque estoy enfermo de mis ojos, ¿verdad? Entonces, ay, hermano, ¿cuántos ojos tiene usted enfermos? Bueno, si es una persona, solamente dos ojos, ¿verdad? A menos que sea mosca o un insecto, una así que tenga más de dos ojos, pero normalmente son dos ojos. Entonces, si yo digo ojos en plural, pues ya está sobreentendido que son dos. O las manos o las piernas, por ejemplo, está en pares, riñones, pulmones, así, son pares. Y en hebreo, normalmente esos sustantivos van a estar en dual. Ejinajim, por ejemplo, el sustantivo yad, que es mano. Yadajim son manos, ¿verdad? Manos, y entendemos que son de una persona, son dos manos. Regel es pierna, aquí debe ser pierna, perdón, yo puse en plural, pero debe ser singular. Regel es pierna y reglajim es piernas, o en dual, piernas, ¿no? Aquí están los sustantivos de los que estábamos hablando, como majim, que es agua, se puede traducir también aguas. Y shamayim, que puede ser cielo o puede ser cielos. Fíjense, sobre todo esta palabra, shamayim, ha suscitado un debate teológico. Si son cielos, ¿cuántos cielos son? Si son 3, si son 7, porque luego el apóstol Pablo en Corinto dice que fue arrebatado al tercer cielo y hay un debate ahí teológico. Por eso Génesis habla de los cielos y así. Pero gramaticalmente la palabra se puede, porque recuerden, no estamos haciendo discusiones teológicas en este curso. El objeto del curso tampoco un análisis místico de cábala o una cosa así del hebreo, sino estamos haciendo el análisis estrictamente gramatical del texto. Y la palabra shamayim, por tener el sufijo del dual, nos permite una traducción del singular. Vean algunas versiones bíblicas. Vamos a comparar Génesis capítulo 1, verso 2, donde aparecen estas palabras. Vamos a verificar algunas versiones bíblicas lo ponen en singular y otras en español. Por ejemplo, observen aquí, dice, bueno, aquí estoy en otra versión bíblica, déjenme, dice, la tierra no tenía forma ni había nada de ella. Esta es una Biblia que se conoce como Biblia del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual o TLA. Y aquí está en plural las aguas, ¿verdad? Pero noten, aquí está shamayim, esto es, dice el cielo. Y luego majim lo han traducido, vamos a ver aquí, dice, aquí está en singular también, ¿verdad? Majim, porque está el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Ellos han traducido en singular esas expresiones, han traducido en singular. Vamos a ver rápidamente, comparar algunas versiones bíblicas del verso 2.
Aquí está en plural, igual aquí está en plural. Al final plural, este aguas estamos viendo al final que es el magim que aparece. Vean, casi todas estas versiones van en plural. Ahora aquí hay una que está en singular, el agua. Aquí otra vez, otra que está en singular, agua. Ahora veamos el verso 1. Vamos a ver el verso 1 para ver algunas versiones también cómo traducen cielo o cielos en plural, ¿no? Aquí está en plural cielos, igual aquí cielos en plural, pero noten acá esta Biblia tradujo en singular, igual esta otra tradujo en singular, aquí hay algunas Biblias en singular por el dual. Es decir, no es un error, ¿verdad? Y puede ser que alguien sin el conocimiento adecuado del hebreo concluya que es un error, ya sea traducir en plural o en singular, ¿no? Porque va a encontrar esa diferencia. Y si uno está haciendo hermenéutica, ¿no? Eso causa alguna suspicacia ahí, el hecho de si es un cielo o si el cielo está estratificado, una cosa. Así que habría que revisar al hacer un análisis bíblico, teológico, de cómo es el cielo. Entonces habrá que recorrer la Biblia de punta a punta, como se dice, o de cabo a rabo, dicen en otros países, buscando la información. Un solo versículo no nos podría ayudar para hacer ese análisis. En el caso nuestro, insisto en ese punto, que no estamos haciendo un análisis teológico o hermenéutico ni siquiera, sino solamente gramatical. Hay que decir que la palabra como shamayim se puede traducir. La gramática hebrea nos permite traducir en singular o permite traducir en plural. Ambas traducciones son correctas. Entonces no es un error cuando encontramos en la Biblia esas divergencias de singulares y plurales en una palabra. Puede ser que esté ocurriendo algo de eso, ¿no? Y ahora que conocemos el dual, que conocemos cuál es el sufijo del dual, podríamos nosotros ir al texto hebreo y verificar que la palabra que nos está inquietando por las diferencias en distintas traducciones, puede ser que sea el dual lo que esté ahí presente. Bueno, ese es un caso que va a ocurrir en sustantivos. En sustantivos vamos a encontrar el dual y hemos dicho que es una especie de plural, el dual, una especie de plural. Y en algunos sustantivos evidencia que son dos, los sustantivos principalmente que actúan en pares, ¿verdad? Como miembros de nuestro cuerpo, ojos, manos, pies y así, que son en pares. Ok, eso ahí con el tema del dual, que por lo menos ya encontramos dos palabras en Génesis 1 que aparecen en dual, la palabra shamayim y la palabra magim, que es agua y que es la palabra cielo. Entre las características generales del hebreo es que el hebreo es un idioma de la familia de los idiomas semíticos orientales y ahí pues es una familia extensa de idiomas muy antiguos de donde desciende, vamos a decir, el hebreo, de una serie de idiomas mayores con mayor cantidad de hablantes. El hebreo nunca ha sido uno de los idiomas mayoritarios en el contexto mundial. Siempre ha sido un idioma que se habla con relativamente poca gente, ¿no? Y en la antigüedad, mucha menos gente de la que hay ahora hablando en hebreo. En los tiempos bíblicos, igual el hebreo fue un idioma, una especie de dialecto, de variante dialectal en el contexto de una región idiomática muy rica, donde dominaban otros idiomas mayores, como el caso de nuestros idiomas indígenas, por ejemplo, en nuestros países que hay distintos números de hablantes, pero el idioma en la mayoría de países latinoamericanos, el idioma que domina es el español y luego hay otros hablantes de diferentes idiomas indígenas que tienen en algunos casos apenas unos miles y en otros casos extremos algunos cientos de personas que son los hablantes de ese idioma. El hebreo fue dentro de ese contexto mundial un idioma, o en la región por lo menos, un idioma minoritario, sin muchos hablantes, pero pertenece a esa familia donde los que sobresalen son otros idiomas como el sumerio, el acadio antiguos, luego el caldeo, el siriaco, el arameo, son idiomas, o un poco más hacia el sur, el copto, todavía dentro de esas familias
de los idiomas. Hay que decir también que el hebreo se extiende, a esto vamos a dedicarle un poco en una de las sesiones siguientes, hablar un poco de la historia del hebreo, desde el paleohebreo o el hebreo cuneiforme, como se conoce, hasta el hebreo cuadrado, que es el que estamos estudiando, el hebreo fenicio o de influencia de los fenicios. Y también hay que considerar ese cambio que hay del proceso de la oralidad al proceso del texto. Esto es bien interesante conocerlo y tomar como iniciativa para investigar un poco de esa transición entre la oralidad al texto, a la escritura. Por ejemplo, con el tema de canciones, sabiduría, la profecía del hebreo, en el caso de los profetas, asumimos que los profetas primero fueron predicadores y solo después la profecía se puso por escrito. No fueron escritores inicialmente, es decir, los profetas, a diferencia de los apóstoles, aunque los apóstoles también en el Nuevo Testamento tienen una predicación, pero el apóstol Pablo sí intencionalmente escribía y mandaba las cartas, y el movimiento epistolar en el Nuevo Testamento, las cartas a las iglesias. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es que el Señor levantaba un profeta, por ejemplo, y lo enviaba a predicar, y después ese texto fue puesto por escrito, esos oráculos, esas visiones, esas profecías que el Señor envió al pueblo de Israel se ponían por escrito en una etapa posterior, Entonces hay una etapa oral de lo que posteriormente se convierte en texto, como las canciones también, que viajaban en el tiempo y luego se ponían por escrito. La sabiduría, los dichos, los cuentos, relatos que habían, se pusieron por escrito. Por ejemplo, la conformación del libro de Génesis, es probable que haya viajado en el tiempo una serie de narraciones de herencia generacional que va contándose de una generación a otra. Los abuelos contaban a los nietos y así a lo largo de generaciones. Es muy probable que el libro de Génesis haya sido recopilado de esas tradiciones que fueron viajando de generación en generación, y luego ya en el texto siendo retocadas de manera literaria para que sea un texto, digamos, en las categorías y en las calidades literarias del tiempo en el que fue escrito, escrito los textos. Hay que recordar que se lee y se escribe desde la derecha, y está aquí resaltado, esta característica, quinta característica, es que es un idioma aglutinante, se dice. Van a haber palabras, elementos que usualmente nosotros ponemos separados, el hebreo los va a tener pegados. En el español antiguo, hace unos 100 años, más de 100 años, se publicó la Biblia Reina Valera, la versión 1909. Es probable que todavía nosotros tengamos alguna de esas Biblias, y vamos a encontrar en esas Biblias expresiones como díjoles, violos. Luego el español ha evolucionado y ahora ya no encontramos en los textos expresiones como díjoles o violos, sino les dijo, los vio. Va evolucionando el caso del español, que es uno de esos idiomas. En el tema del hebreo vamos a encontrar expresiones como estas, más o menos, ¿no? No exactamente así, pero ese es un ejemplo de cómo sería aglutinar. Aglutinar significa como juntar, como pegar esos elementos en el texto. Fíjense, hay un caso interesante de esta palabra que nosotros utilizamos, nuestra palabra aleluya, que la utilizamos. Y yo siempre sugiero, cuando escribamos aleluya, debe ir con signos de admiración por lo que implica la palabra, ¿no? Es una palabra emotiva, es una palabra alegre, es una palabra de mucha emoción, de mucha energía, la palabra aleluya. En hebreo se ve así la palabra aleluya, ¿verdad? Ahí como que perdemos un poco la emoción, ¿verdad? No, voy a regresar una lámina. Aquí se ve más emocionante, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Así decirlo con entusiasmo, con emoción. Bueno, en hebreo no tenemos signos, pero la lectura y la comprensión de la palabra ya ya encontramos esa emotividad. ¿Qué tenemos en esta palabra? Realmente, bueno, observen, sigue diciendo, la palabra aleluya es una transliteración de la palabra hebrea, no es una traducción, porque literalmente eso es lo que dice, aleluya, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Algunos leen la hey como un poco más aspirada, entonces leen aleluya, pero es aleluya, aleluya, así como suena, ¿no? Al final el acento. ¿Qué tenemos? Realmente es un verbo, es una forma verbal.
La primera parte es el verbo halal, aquí es la forma halel. Luego hay un marcador de verbal, este u, entonces ya tenemos halel u, y un tercer elemento que es este ya. Y vamos a iniciar por el tercer elemento, este ya es la forma corta del tetragrama, la forma abreviada, podríamos decir, o apocopada, se dice también, del tetragrama. Halel u ya. El verbo halel es el verbo de alabar. El u es el marcador de un imperativo. El imperativo es una especie de mandato, de orden, de súplica, y ese es el elemento que le agrega la emotividad a la palabra, este u, lo que le agrega la energía, el impulso, este marcador verbal, este u, que se encuentra en diferentes palabras, ¿no? Halel u, y luego la forma corta del tetragrama para formar la palabra Halel u ya. Normalmente, bueno, nosotros vamos a traducir esa frase como alaben al Señor. Alaben al Señor. Esa es la traducción, digamos, estrictamente traducción gramatical de la palabra aleluya, porque este marcador gramatical del verbo, este marcador del imperativo, son un sufijo, noten que están al final de la palabra, es hacia la segunda persona plural, es decir, ustedes alaben al Señor, ¿verdad? Traduciendo aquí la forma corta del tetragrama, pero noten que es una sola palabra, está pegado todo, ¿no? Y nosotros para traducir esta palabra al español sería traducirlo con estas tres palabras, alaben al Señor. En algunas Biblias al español, vamos a ir a esas Biblias en español, por ejemplo, en el Salmo 150, inicia con la palabra aleluya en hebreo, pero no todas las palabras, no todos los salmos o las Biblias lo ponen. Por ejemplo, aquí en esta Biblia, o por lo menos en esta versión digital, aparece al final la palabra aleluya. No es una palabra de español. Nosotros ya la usamos y por el uso que le damos a la palabra, asumimos que es una palabra de alabanza o de exaltación. Pero realmente ha sido una transliteración de algunas palabras. Veamos, vamos a hacer comparaciones. Algunas Biblias la ponen y otras Biblias lo quitan. Está al inicio, regresemos, en el Salmo 150, al inicio la vamos a encontrar, y también está al final, donde se termina el Salmo. En la clase siguiente vamos a ver algo del Salmo 150. Entonces, por ejemplo, la mayoría de Biblias, notan ustedes que al inicio pone aleluya. Vean lo que hace esta Biblia, separa el tetragrama. En hebreo no está separada la palabra. La mayoría pone el aleluya, que es como les decía, una transliteración. Veámoslo en hebreo. Déjenme poner aquí el Salmo 150 en hebreo. Aquí estoy en el Salmo 23. Este es el 150. Aquí está la palabra, ¿no? Y aparece nuevamente al final, ¿no? El aleluya, aleluya, y así, del Salmo 150. Con esa palabra. Ahora, lo que está ocurriendo es que esos elementos que se pegan al sustantivo, los vamos a encontrar pegados al sustantivo, pegados al adjetivo, con algunos verbos, y esos elementos entre ellos mismos también los vamos a llamar partículas inseparables. Y ya la palabra inseparable nos dice algo, ¿no? Que no van a ser elementos que vamos a encontrar solos, sino que van a estar pegados a las palabras hebreas, como sustantivos, adjetivos, verbos y otros elementos. Son adiciones que se hacen a la palabra raíz para darle un nuevo significado. Las podemos encontrar al inicio como prefijos o al final como sufijos de una palabra hebrea. De esa cuenta que una sola palabra hebrea, al traducirla, puede incluir más de una palabra en español. Y entre otras partículas tenemos, bueno, el sustantivo y en el artículo la conjunción y. Vamos a ver ese tema el día de hoy en un momento. Las preposiciones y otras cosas que vamos a ver como partículas inseparables. Pero quiero resaltar de esta frase de una palabra hebrea
puede representar varias palabras en español. Yo recuerdo hace unos años en el sur de México, trabajando en una de las traducciones de un idioma maya en Chiapas. Había una tensión con unos pastores porque se estaba usando de base para la traducción la Biblia en español que tenían disponible, que era la Reina Valera 60. Y la Reina Valera 60 tiene 10 palabras en español. Usa 10 palabras. No se me olvida la experiencia. Y entonces había unos pastores que ellos querían que su idioma también tuviera solamente 10 palabras. Pero en ese idioma maya se necesitaban, si recuerdo bien, eran como 12 o 13 palabras en el idioma maya para traducir Génesis 1:1. Pero ellos sentían, estaban, ¿cómo se dice? Dudaban de que fuera una buena traducción al idioma maya, a su idioma, que era su idioma materno, porque español tenía 10 palabras y su idioma materno tenía, no recuerdo, perdonen, como 12 o 13 palabras. Es decir, tenía unas palabras más en su idioma. Entonces, y ellos querían que hubiera así compatibilidad numérica, exactitud numérica de la cantidad de palabras. No se puede, ¿no? Y entonces yo les mostré en hebreo, teníamos un proyector y les puse el texto en hebreo y les dije, miren, este es Génesis 1:1 en hebreo, de donde viene, el idioma original es hebreo y así. Entonces contamos las palabras en hebreo y en hebreo son 7 palabras. Entonces les dije, bueno, en hebreo son 7, pero en español son 10 palabras. ¿Por qué son 10 palabras? Entonces empezamos a, por ejemplo, Bereshit. Bereshit ya son 3, ¿verdad? En el principio. En hebreo solo es una. Hashamayim son los cielos, ¿verdad? Y Haaretz es la tierra. Ahí hay 2 palabras. Y entonces empezamos a hablar de eso y comparamos su idioma con el español y con el hebreo. Y ya se quedaron un poco más tranquilos, o por lo menos eso creo, que dudaban con el tema de las traducciones. No siempre se puede traducir con la misma cantidad de palabras. A veces hay idiomas que necesitan menos palabras. Probablemente en hebreo hay, digamos, 7 palabras y en otro idioma para decir lo mismo solo van a ser 5 suficientes. O puede necesitar el doble. Por ejemplo, en hebreo 7 palabras se pueden convertir en 14 palabras y son versículos muy grandes porque son necesarias más palabras en algún idioma para traducir una idea, un concepto que está expresado en otro idioma. Eso nos vamos a ir dando cuenta también en el curso que avanza en las clases. Entonces, por ejemplo, una palabra hebrea puede tener varios elementos y les decía que nuestra habilidad y atención se debe concentrar en identificar esos elementos que conforman un término hebreo. Vean este ejemplo que aparece en Génesis 1:2, cuando dice Ve'aaretz. Génesis 1:1 dice Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Y luego Génesis 1:2 dice Ve'aaretz haitá tohu vabohu y se va. Entonces la primera palabra de Génesis 1:2 es Ve'aaretz, es una palabra. Pero esa palabra tiene 3 elementos realmente, ¿no? Porque esta palabra Ve'aaretz es la que se traduce y la tierra. Y la tierra, pero está todo pegado. Si separáramos esos elementos se vería así, ¿verdad? Son estos elementos y la tierra. Pero la gramática hebrea no los separa, sino que los pega, están pegados. Y no es un error, esa es la naturaleza del hebreo. Y aquí viene un consejo importante, es decir, una advertencia. No debemos pensar o no debemos intentar que el hebreo siga las reglas del español o del inglés o de otro idioma. El hebreo es el hebreo y debemos de aprenderlo y quererlo así como es. Y no podemos decir, eso es un error porque no lo están haciendo de esta forma. No, es otro idioma completamente diferente y nosotros tenemos que socializar con ese idioma, hacerlo nuestro amigo, quererlo, aprenderlo a conocer. El hebreo, ¿no? Así como es. Y entonces entenderlo desde su naturaleza gramatical. No es un error que hayan pegado estas palabras. Ay, qué fea esa gente, no hablaba bien, no escribía bien. No, es la naturaleza de muchos idiomas semíticos de esa región, de ese tiempo. Recuerden, el hebreo también es un idioma muy antiguo y cuando nosotros leemos los textos bíblicos estamos leyendo copias de textos muy antiguos que en algunos casos tienen miles de años y entonces la estructura gramatical, la naturaleza de los idiomas es también muy compleja y en algunos casos extraña para nosotros, ¿no? Nosotros que somos gente moderna del siglo XXI, claro, entonces debemos de acercarnos a
aquellos siglos, aquellos milenios, dejando que los idiomas se comporten como tal, entendiéndolos en su naturaleza. Por eso decimos que el hebreo es un idioma aglutinante, porque vemos elementos que se pegan a la palabra, ¿no? Tenemos aquí, esta es una conjunción, este es un artículo y finalmente el sustantivo. Es decir, si yo busco en un diccionario esta palabra, yo quiero buscar en el diccionario qué significa be'aretz, esa palabra, no la voy a encontrar. No voy a encontrar esa palabra. Ahí, y voy a buscar en muchísimos diccionarios y probablemente, no sé, porque obviamente yo no conozco todos los diccionarios del hebreo del mundo, pero puedo anticipar que no va a estar. Seguramente en un diccionario serio, formal, no va a estar. Tal vez en algún interlineal o en algún pasaje, no sé, podría aparecer Beares y la traducción. Pero en un diccionario, en un léxico, lo que va a aparecer es la palabra Aretz, o bueno, ya solita aparece como Eretz, la palabra Eretz, que significa tierra, refiriéndose a una región. Este sustantivo se refiere a una región, no a tierra, así voy a tomar un puñado de tierra y tengo tierra en las uñas, ¿verdad? No, para eso hay otra palabra, pero Eretz se refiere a una región, como Eretz Israel, la tierra de Israel, Eretz Moab, la tierra de Moab, Eretz Canaán, la tierra de Canaán, Eretz Misraim, la tierra de Egipto y así, como a una región, como a un país, incluso podríamos decir como Eretz, ¿no? Eretz Colombia, Eretz Perú, Eretz Guatemala, Eretz y así. Esa región, países, territorios, a eso se refiere Eretz. En otros contextos puede referirse al mundo en general, aunque aquí no tenían el concepto propiamente de planeta, pero sí a un territorio más extenso, como a la totalidad de las tierras, de las regiones, ¿no? Como cuando uno dice la tierra o el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Ya sabemos esa parte. Ok. Entonces, notamos que en esta palabra Be'aretz tenemos prefijos, ¿verdad? Están los prefijos y vamos a encontrar la palabra raíz, que es la palabra Aretz, o suena Aretz en este término, y prefijos que son las partículas inseparables. A estas partículas o a estos prefijos es a los que llamamos partículas inseparables de manera general. Pueden ser, es decir, están funcionando como partículas inseparables, pueden ser otras partículas también. Y en este caso son estos elementos que funcionan como se están agregando como prefijos. Entonces vamos a estudiar precisamente ahora en lo que sigue de la clase de hoy estos dos prefijos, que es la conjunción y los artículos. Entonces, insisto en ese punto, palabras como estas no las vamos a encontrar en los léxicos, sino que ya es nuestro conocimiento del idioma hebreo y nuestra habilidad de separar estos prefijos. Yo leo la palabra ok, este es un prefijo, este es otro prefijo, entonces este es el sustantivo o la palabra raíz, que puede ser un adjetivo, y entonces ese es el que voy a buscar en un diccionario. Otro asunto, estos elementos nunca los vamos a encontrar separados, nunca. Siempre van a estar pegados a la palabra. Estas partículas. Puede ocurrir que dos partículas se junten y formen una palabra. Eso sí puede ocurrir. Pero que estén solita, una sola partícula no va a ocurrir. Entonces hablemos del artículo, el artículo gramatical, y hablemos de la conjunción y cómo funciona en su forma básica, los elementos básicos de la conjunción. Fíjense del artículo. Nosotros en español, el artículo nos sirve para determinar. Decimos, por ejemplo, el piso, la pared, el niño, la niña. Usamos ese tipo de expresiones que va el artículo para determinar sustantivos, adjetivos y así. Y entonces tenemos 5 palabras en español. El, la, los, las y lo. Tenemos en español usamos como artículo. Esta palabra el también la usamos como un pronombre personal, pero la diferencia en español, la diferencia cuando está como pronombre es que lleva una tilde. Cuando decimos él me dijo,
Pregúntele a él, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese él, la palabra él, ahí no es artículo, sino que está funcionando como un pronombre. Y cuando está en función de pronombre, que es la misma palabra, entonces debe llevar tilde, lleva una tilde, que es como el signo gráfico del acento en español. Eso en español. En inglés, por ejemplo, únicamente está el artículo da o de, dependiendo de las pronunciaciones del inglés. Y una sola palabra puede significar las 5 palabras que tenemos en español. Si queremos decir el libro, vamos a usar esta palabra para el artículo. Si queremos decir la flor, vamos a utilizar esta palabra también como artículo. Si queremos decir los niños, usamos esta palabra. Si queremos decir, por ejemplo, las naciones, usamos la misma palabra. Si queremos decir lo bueno o lo malo, se va a utilizar también el mismo artículo. El mismo artículo, en inglés solo hay un artículo para, por lo menos de esos determinados que se llaman, funciona ya en la traducción. Cuando traducimos del inglés al español, pues la misma palabra la adecuamos dependiendo del sustantivo o de la frase que esté acompañando, pero es una sola palabra. En hebreo funciona más o menos el sustantivo como en inglés, no tenemos muchos elementos. Este es el sustantivo el artículo, perdón. Este es el artículo en hebreo. Puede ser una hey. Recuerden que el artículo va a ser es una partícula inseparable, es decir, va a estar siempre pegada a una palabra. Aquí está solito para que lo veamos porque lo estamos aprendiendo, ¿no? Pero ya en la dinámica del idioma nunca va a estar solo el artículo, siempre va a estar pegado, siempre va a estar pegado a sustantivos y adjetivos principalmente. Tiene una hey, una pata y un dagesh en la primera consonante. Esa es la forma básica del artículo. Esta primera forma, hey, pata y dagesh en la primera consonante. Pero también puede estar vocalizado con kametz, puede estar vocalizado solo con pata, sin el dagesh, y puede estar vocalizado con el segol. En estos 3 casos suena a, y con el segol va a sonar e. Ahora, aquí viene un asunto interesante, y es que lo que podemos reconocer del artículo es la hey, que va a estar al inicio. Esos son prefijos, va a estar al inicio, sí. Y si hay otra vocalización, aparte de estas que estamos viendo, la hey en una palabra como prefijo, pero con otra vocalización, puede ser otro elemento. Hay un par de elementos más que también utilizan una hey. Ahora, como estamos aprendiendo, la mayoría de palabras que encontremos que al inicio tengan una hey va a ser artículo. Lo debemos leer con artículo. Ahora vean estas palabras que hemos estudiado antes. Ahora vamos a leer asus, que sería el caballo. Asusá. Ahora agregándole el artículo asusá, noten que tenemos ahora el femenino singular. Este es caballo, entonces ahora la yegua, asusá. Asusim, los caballos. Asusot, las yeguas. Esos sustantivos ahora agregándole el artículo y los sufijos que hemos estado viendo de género y número. Otras palabras como ayom. Los sustantivos están en negro. Las palabras en negro son, por ejemplo, yom significa en hebreo es día. Por eso ayom lo puedo traducir el día, ayom, el día. En hebreo también ayom es una forma para decir hoy. Entonces depende del contexto. Por ejemplo, ayom Adonai, el día del Señor, ayom Adonai, ¿no? Como escucha ayom, kol Adonai, escucha hoy la voz del Señor. Puede ser un contexto, ¿no? El ayom, dependiendo de donde esté, puede ser el día o puede ser hoy, ayom, pero noten, está el artículo. Luego está akol, los sustantivos, los sustantivos están en negro. La palabra kol significa voz. También puede ser sonido, como akol, a shofar, como el sonido del shofar, el sonido de la trompeta, ¿no? La voz podría ser de la trompeta. Solo sin el artículo, en Israel hay un periódico que se llama Kol Israel, ¿verdad? La voz de Israel. Akol, entonces la voz, podría ser el sonido. Depende del contexto, podría llegar a ruido en algún momento, ¿no? Es algo sonoro. Luego Akadosh, como el santo, ¿verdad? Akadosh, con uso del artículo.
Otro asunto es que en la gramática del hebreo, cuando no hay artículo en algunos sustantivos, se puede agregar, se puede inferir, se dice inferir es que algo no está, pero es casi seguro que que lo vamos a asumir el uso de estos elementos. Se pueden inferir artículos indefinidos o indeterminados, se llama, ¿no? La ausencia de un artículo definido, esa sería la norma gramatical, autoriza la inferencia de artículos indefinidos como un, una, unos, unas. Estas palabras en hebreo no existen, es decir, no están, no van a estar escritas. En algunos casos por ahí vamos a encontrar probablemente algunos marcadores como numérico, ¿no? Pero estos como artículos, es decir, la función del artículo indefinido como tal no está escrita en hebreo. Entonces, lo que hace el hebreo es solo no poner el artículo y eso autoriza el uso de estas palabras como un, una, unos, unas, ¿verdad? De artículos indefinidos de estas palabras. Ahora, un asunto que vale la pena resaltar es el hecho de que los elementos inferidos hay que marcarlos para decir que los hemos agregado como elementos inferidos y que no están escritos en hebreo. Algunas Biblias hacen eso. Déjenme mostrarles, por ejemplo, una de estas Biblias, déjenme mostrarles algo en el Salmo 100. Por ejemplo, en el verso 3, esta frase a nosotros mismos no está escrita en hebreo. No aparece en hebreo, sino que se han agregado en algunas versiones para darle algún sentido. Si ustedes notan en sus pantallas, la frase aquí, esta es la Biblia de las Américas, que es una de las Biblias que hace eso, ¿no? Que marca, no todos, pero marca la mayoría de los elementos inferidos, es decir, frases y elementos gramaticales que han agregado para completar el sentido de un texto. Si ustedes ven aquí, la frase a nosotros mismos está como en otro color en el texto, está con un color un poco más suave. Esta frase aparece y esa es una de las formas de decir estos editores que esas frases las han puesto porque no están escritas en el texto. Otra forma que tienen, aunque aquí déjenme, por ejemplo, vean, aquí está otra vez. Y lo que hacen otras Biblias es usar otro tipo de letra, como cursivas, por ejemplo, para añadir estos elementos inferidos en el texto que aparecen. Entonces, un texto hebreo, un sustantivo, principalmente sustantivos y adjetivos, que no tienen artículo dentro de una oración gramatical, nos permite vamos a ver, nos permite, pero no nos obliga, es decir, depende de lo que necesitemos en español. Recuerden que el hebreo y el español son idiomas diferentes y entonces el español va a tener la necesidad de completar cosas que el hebreo no tiene. Entonces, para eso son los elementos inferidos. Y obviamente esos elementos inferidos no son a discreción del traductor, ¿no? Por eso forman parte del entramado gramatical y no es, yo aquí quiero poner tal cosa y puedo inferir. Bueno, de hecho ya no serían inferencias esos elementos, sino que ya serían, no sé, otras cosas, ¿no? Habría que calificarlo de otra manera. Pero gramaticalmente el hebreo permite algunas inferencias. Vamos a hablar, vamos a estudiar algo de eso cuando agreguemos el adjetivo, cuando hablemos del adjetivo. Ahora hemos estado hablando del sustantivo, pero luego vamos a hablar del adjetivo, entonces vamos a ver otras inferencias que aparecen cuando ya se juntan el adjetivo y el sustantivo. Eso genera una dinámica que nos permite otras inferencias, que insisto, no quedan a discreción, es decir, al capricho, tal vez esa es una palabra que evidencia más lo que quiero decir, no quedan al capricho del traductor, de que puede colocar ahí lo que se le dé la gana, sino que hay cierto espacio que el hebreo permite, ¿no? En las traducciones. Ok, eso es en cuanto al artículo. Hablemos de la conjunción. La conjunción, ese tema lo vamos a conocer como la Vav copulativa. La Vav copulativa. Recuerden que una copulación es unión, básicamente es una unión, ¿no? Tenemos en español, se habla de verbos copulativos, oraciones copulativas y así. Aquí el tema en hebreo es la Vav copulativa. Se llama Vav copulativa porque obviamente la letra que sobresale, la consonante que sobresale es una Vav. Y el uso de esa Vav es que se traduce como I. Ya en las traducciones, la Vav copulativa
puede tener otros giros. Se puede traducir como sin embargo, se puede traducir como pero, se puede traducir como al contrario y ese tipo de expresiones, porque puede ser no solo conjuntiva, digamos, sino puede ser disyuntiva, dependiendo de las oraciones, de la redacción. Nosotros ahora, por el momento, la vamos a estar traduciendo siempre como i, la vamos a traducir. Y entonces va a ser siempre una vav y estos son prefijos, ¿no? Así como bearetz, que estábamos viendo inicialmente, son prefijos y otra vez, nunca la vamos a encontrar sola, siempre va a estar pegada a la palabra como un prefijo. Puede ser ve, aquí se lee va con kametz, aquí con pata también se lee va, aquí se lee vi, aquí se lee ve, aquí también puede ser ve y puede estar en esta forma también que se lee u, suena como u, ese es un shurek y suena como u, como u. Fíjense en Génesis 1.1, ¿dónde la encontramos? Vamos a encontrarla, bueno, yo las voy a señalar aquí, ahí la encontramos. Decimos, Bereshit bara Elohim et hashamayin ve, yo aquí quité las vocales, ve et haaretz, aquí tenemos ve, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego en Génesis 1.2, y la tierra, que esta es la palabra que hemos estado estudiando en la clase de hoy, ve haaretz, y la tierra estaba... bueno, sigo la traducción de Valera 60, desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, que dice Verúa Elohim, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, siguiendo la traducción de Valera 60. Génesis 1.3, y dijo Dios, ¿verdad? Vayomer Elohim, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces aparece ahí la va por lo menos ¿cuántas veces? Son 7 veces que aparece en este pasaje, funcionando como la conjunción y. Esta vav que vamos a encontrar al inicio y puede estar vocalizada de diferente forma. Voy a realizar una lámina. Pues puede estar vocalizada de diferente manera, pero la traducción siempre va a ser la misma, como i. Esta i como una conjunción, ¿ok? Bueno, veamos otros elementos. Este es la partícula de procedencia. La partícula de procedencia que es lo particular de esta partícula que se le conoce como la partícula min. Se traduce siempre como de o desde. Algo interesante de esta partícula es que tiene una forma como palabra individual, así como en esta palabra min, así se lee. Noten que esta es una nun sofit, puede estar con nun sofit y un makef que hemos visto antes, pero también tiene una forma de partícula inseparable como me o como mi. Puede aparecer me o mi, esta forma de partícula inseparable. Y entonces en algunos textos la podemos encontrar como min. Por ejemplo, aquí dice min garet ha o min kol, ¿verdad? Desde la voz, por ejemplo, mi marab, y noten, aquí en este versículo está como palabra separada, y luego está la siguiente palabra hebrea, igual palabra separada, min, y en los otros ejemplos aparece como una partícula pegada a la palabra. Eso lo vamos a, digamos, ya en un ejercicio de traducción, lo vamos a, tenemos que distinguir. Por ejemplo, cuando hacemos una traducción, lo primero que debemos hacer es el análisis gramatical. Y en el análisis gramatical lo que vamos a realizar es separación de partículas, de prefijos, sufijos, análisis del sustantivo, si está en singular, si está en plural, si es masculino, si es femenino. Y conforme vamos agregando, por ejemplo, adjetivos y luego los verbos, pues tendríamos que hacer el análisis de cada una de esas palabras. Habiendo hecho el análisis gramatical, lo que sigue es hacer la traducción palabra por palabra. ¿Cómo se traduce esa palabra? Cada palabra, independiente de la palabra anterior o de la palabra que sigue, la traducción de cada palabra. Y cuando hemos hecho la traducción de cada palabra, entonces hacemos la traducción final. Y la traducción final puede ser de diferentes formas. Puede ser una traducción muy literal, ¿verdad? Así como está cada palabra. Puede ser una traducción
dinámica, una traducción funcional, cuando ya cambiamos de lugar palabras y adecuamos más hacia el español. Una traducción literal es la traducción se guía por la estructura del hebreo, y una traducción más dinámica, más funcional, se guía por apegándose más a las formas del español, sin perder el sentido. Ese es el desafío. Y puede haber también unas de las que llaman algunos traducción libre, cuando ya es una traducción, digamos, ya se agregan más palabras y se pone un poco de lo que el traductor entiende del pasaje. Eso se acerca también a lo que es una paráfrasis, la traducción libre. Por ejemplo, esta frase hebrea, se lee Amidbar ve al Líbano. ¿Qué tenemos? Vamos a identificar al inicio, hay una partícula min, que es la que se traduce como de o desde. Luego hay un artículo y luego tengo el sustantivo midbar, que es desierto. Es mea midbar. Luego en la siguiente palabra, lo que reconozco al inicio es una bab copulativa. Luego hay un artículo y queda el sustantivo Libanon, que es Líbano. Esa es una frase en el texto hebreo. Entonces, la primera palabra se lee desde el desierto y el Líbano. Desde el desierto y el Líbano. Esa es la frase, ¿no? Desde el desierto y el Líbano. Es una frase corta, pero hemos separado los elementos que aparecen en estas dos palabras, desde el desierto y el Líbano. Fíjense, dos palabras hebreas aquí se han convertido en ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras en español. Dos palabras hebreas. Veamos otro ejemplo, una frase más larga. Dice, Min anavi yesh lanu devarim. Min anavi yesh lanu devarim. Aquí hay ya varios elementos. Por ejemplo, el primer elemento es la partícula min, que es la que acabamos de ver, que se traduce de o desde. En la siguiente palabra reconocemos al inicio un artículo, y la palabra que sigue, naví, es el sustantivo profeta, de uno de los sustantivos que vimos antes en la clase anterior. Naví, que es profeta. Esta palabra yesh solo la vamos a traducir es hay, es una de las formas del verbo haber, o se usa como una de las formas del verbo haber. Esta otra palabra que incluye algunos, vamos a traducirla como para nosotros. Esta palabra tiene un tema que vamos a ver un poco más adelante, o dos temas. Aquí en realidad son dos partículas que se pegaron, que era lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cada una de ellas es una partícula. El para es una partícula y el nosotros es otra partícula, que nunca van a estar solas, pero se pueden unir, como en esta palabra lanu, se lee lanu, min anavi yesh lanu devarim. Bueno, estas todavía no las hemos estudiado, las vamos a ver un poco más adelante. Y la última palabra, lo que vemos es, al final, este im es un sufijo de masculino plural, esas son palabras. Entonces podemos traducir una traducción muy literal o textual, ¿verdad? Desde o de el profeta hay para nosotros. Y vean, aquí podemos agregar el unas, porque la palabra devarim en hebreo no tiene artículo. Podríamos traducir muy literal, desde el profeta hay para nosotros palabras, ¿no? Podemos agregar unas, por el hecho de que este último sustantivo no tiene artículo. Desde el profeta hay para nosotros unas palabras. Eso se puede reducir, una traducción más funcional o dinámica. Podríamos poner, del profeta hay palabras para nosotros. Y ahora ya cambiamos de lugar algunos elementos para que suene un poco más natural en español. Pero una traducción más dinámica o una traducción más libre se podría reducir a el profeta nos habló. Fíjense, ¿qué está ocurriendo en la frase? Dice, desde el profeta hay para nosotros palabras, o hay para nosotros unas palabras. Entonces, en esta traducción se está asumiendo que el profeta está hablando, porque noten que en el hebreo no aparece el verbo hablar, pero podría en esta traducción libre asumirse que el profeta está hablando, y entonces nos habló. El para nosotros se reduce a nos. El profeta nos habló. Eso pasa en las versiones bíblicas que van variando de traducciones. Fíjese este ejemplo. Aquí pongo un ejemplo de la Reina Valera 60 y la Reina Valera 95 con este salmo. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esa es la versión Reina Valera 60.
Luego dice, del hombre es hacer planes. Ahora ya no habla de disposiciones, sino habla de hacer planes en el corazón. Estas variantes de traducción vienen por los giros que permite el hebreo. No son caprichos del traductor, sino que son giros que permite el hebreo y que permite también la dinámica de las traducciones, ¿no? O lo que se conoce como, también como traductología. No son caprichos o problemas teológicos de los traductores, sino es lo que permite la traducción. Del hombre son las disposiciones del corazón. Y luego dice hacer planes, y siempre está el corazón. De Jehová es poner la respuesta en la lengua. No la respuesta de la lengua, sino la respuesta en la lengua, ¿no? Estas versiones. Otras versiones dicen, por ejemplo, del hombre son los propósitos del corazón. Fíjense, disposiciones, hacer planes, propósitos del corazón, sigue el corazón, más del Señor es la respuesta de la lengua. Y sigue la lengua también. La Reina Valera contemporánea dice, del corazón del hombre surgen los planes, un poco más corta esta traducción, del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor proviene la respuesta de la lengua. Noten algo interesante aquí en la Valera contemporánea. Desapareció el corazón, ¿verdad? Que se está usando como metáfora en este proverbio. Pero no está el corazón. Ah, bueno, aquí sí está el corazón. Perdón, lo cambiaron de lugar, ¿verdad? Del corazón del hombre surgen los planes, pero del Señor proviene la respuesta de la lengua. Donde desaparece el corazón es en estas últimas versiones que dice, los planes son del hombre, nada más. Ya no habla del corazón del hombre. La palabra final la tiene el Señor, ¿verdad? En a Dios habla hoy. Y yo he puesto de ejemplo este proverbio porque me ha sorprendido. Y fíjense, desde la disciplina de la traducción, es una traducción correcta. Porque en realidad lo que se ha hecho al entender el proverbio desde el hebreo es sustituirlo por un proverbio de nuestra lengua, del español. El hombre propone y Dios dispone. Han traducido, porque al final es una traducción también de este proverbio de la Biblia con un proverbio popular actual. El hombre propone y Dios dispone. Ese es el sentido del versículo, ¿no? El hacer propósitos del corazón y todo eso, pero Dios es el que tiene la respuesta, ¿ok? Eso encaja muy bien en el significado de el hombre propone y Dios dispone. Claro, luego al analizar las palabras hebreas y así, pues pueden surgir otras cosas. Pero eso es lo que se permite dentro de las traducciones del texto bíblico por la dinámica que van teniendo los diferentes textos en las diferentes traducciones, cómo se van manejando los términos y las posibles traducciones finales. Recuerden, y aquí estamos concluyendo. Luego lo que sigue, hay un léxico en el material que se va a compartir o se ha compartido ya. Hay un léxico que se debe revisar para tener ahí cierta frescura con algunos términos. Recuerden que en la práctica de traducción debe ser primero el análisis gramatical para separar lo que estamos viendo como las partículas. Luego hacemos la traducción de cada palabra y luego, ya teniendo el análisis y la traducción de cada palabra, podemos intentar las posibles traducciones finales. ¿Ok? Bueno, qué gusto compartir con ustedes esta sesión y espero vernos en la sesión siguiente. Bendiciones. Profesor Garavito, muchísimas gracias. No solamente estamos aprendiendo hebreo bíblico, sino también nos está ayudando a entender nuestro propio idioma, la estructura del idioma español. Y todo esto sucede gracias a su gran conocimiento del idioma hebreo. Y estamos aquí en el canal de YouTube y usted hace parte de esta clase y la está disfrutando al igual que yo. Yo le invito a que haga lo siguiente, por favor, suscríbase. Cada vez que usted se suscribe, usted le da un like a nuestra clase. Esta se puede promover y llegar a otras muchas personas. Este canal está hecho para poder bendecir el mundo cristiano, así que yo le invito a que usted lo haga de esa manera. Lo otro que usted puede hacer es hacer sus donaciones. Vaya a nuestra página web y allí usted puede hacer una donación de cualquier cantidad que el Señor ponga en su corazón. Este programa, estas clases, este ministerio se lleva adelante con donaciones, así que cada una de ellas son valiosas. Y les prometemos que vamos a seguir adelante trayendo clases como estas, con maestros como el profesor Garavito, excelentes en su trabajo y profundos en su conocimiento. Esto es todo por hoy. Vamos a seguir adelante con nuestra clase de hebreo bíblico. El Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.